Bienvenido, Facundo. Hola, Muchas ¿cómo gracias estás? por estar en Boca Podcast. La primera pregunta que tenía como profesor de historia y apasionado de la historia es: ¿por qué te parece clave estudiar historia? Bueno, a mí me parece que la historia nos, una verdad de perogrullo, ¿no? Digo, la historia nos permite comprender el futuro, esto es real, porque hay una cosa medio cíclica de la historia. Si bien la historia no se repite exactamente, es un poco medio como esto de la historia no se repite nunca dos veces. Una vez es tragedia, la otra vez es comedia, pero no se repite, pero lo que sí sucede es que los procesos tienden a replicarse como un espejo. Entonces, si uno más o menos comprendió el proceso previo, uno puede intuir para dónde va a rumbear el proceso futuro. La historia siempre nos deja como pistas, si se quiere. Si uno analiza las características generales de un gobierno con relación a, bueno, cómo se vincula con el endeudamiento, con la productividad, con la creación de trabajo, por poner ejemplos, ¿no? Y uno sabe que en líneas generales tiende a repetirse eso. Así que lo más importante me parece es para eso, es para poder comprender con mayor claridad el futuro y entender el presente, porque finalmente la historia es eso, la historia es lo que nos trae siempre al presente. Así que, creería que a grosso modo por eso. ¿Y vos crees que desde un principio de la humanidad ya hay alguna naturaleza del ser humano que no se va a dejar de repetir, más allá de que luego existen las civilizaciones y todo eso? Eh, sí, sí, yo creo que la génesis misma de los seres humanos, me refiero como especie, nosotros eh, si nosotros nos pensamos a nosotros mismos como una especie, finalmente somos mamíferos. Y de todas de todas las ramas de los homínidos, éramos, éramos la especie más inútil de todas. Digo, no tenemos pelo, no tenemos garra, no corremos rápido, no tenemos fuerza, nuestros dientes son medios endebles, nuestros cachorros tardan un montón en madurar, nuestros viejos tardan mucho en morirse, somos una especie bastante longeva. Si nosotros pensamos en todo eso, bueno, estamos condenados a la extinción. Esto es un hecho. Si pensamos en cualquier especie con esas características, bueno, uno se da cuenta con claridad que esa especie se extingue. Ahí me parece que nosotros desarrollamos, en términos evolutivos, digo, como nuestras tres grandes herramientas adaptativas. Digo, la razón, obviamente, la razón para poder comprender el amor, que parece, digo, esto no lo digo en términos poéticos, sino en términos bien antropológicos. Nosotros desarrollamos el amor a nuestros cachorros, a nuestras crías, las debemos amar porque finalmente nuestras crías dependen, dependen con un lazo vital de nosotros. Y no un par de meses. Dependen con un lazo vital de nosotros durante años. Y ese amor, o esa dependencia, se transforma en amor cuando uno, digo, cuando la relación es absolutamente dispar, finalmente. Uno, digo, le damos todo a nuestras crías, a cambio, en un primer momento, a cambio de nada. Lo mismo sucede con nuestros viejos. Digo, empezamos a amar a nuestros viejos, en parte porque eran quienes nos cuidaban a nuestras crías. Y la sumatoria, cuando uno piensa en la razón o en la capacidad de razonar que tuvimos, ¿no? Esto de el azar, si se quiere, o depende, depende de dónde se para cada uno en Claro. esa cosmovisión, qué sé yo, podés pararte, o sea, sos Nietzsche y Dios es un tarado jugando a los dados, o sos, no sé, qué sé yo, no sé, San Anselmo y creés que Dios es el eje ordenador de todo. Da lo mismo donde uno se pare en eso, ¿no? Lo que sí es un hecho, a mi criterio, absolutamente revelador, es que la capacidad de razonar que tuvimos que tener, porque en un momento se nos
acabaron los árboles. Finalmente pasó en África, en el Valle del Rif, hubo un cambio climático del recontracarajo y los árboles se empezaron a acabar y los monos se empezaron a bajar de los árboles porque no había más árboles. Y en 4 patas, en la sabana, en 4 patas, con yuyos de 1 metro de altura, bueno, ¿qué pasa? Te comían, nos íbamos a extinguir. Entonces nos tuvimos que parar en 2 patas. Y a partir de ahí, toda una revolución de la razón, ¿no? Si uno piensa que la razón y el amor son como las 2 grandes herramientas que nos permitieron sobrevivir como especie, tenemos que, a mí me parece, que agregarle una tercera pata que tiene que ver con la herencia. La noción de la herencia cultural es historia, finalmente. Ahí surge la historia. O por ahí lo digo como historiador y soy un poco pretencioso, ¿no? Pero no, es real. Pero ahí es donde aparece la historia, ¿no? Digo, esto de la razón, la capacidad de razonar y de desarrollar herramientas, estrategias adaptativas, qué sé yo, se fueron transmitiendo de generación en generación. El amor es un sentimiento que trasciende también las generaciones. Y si nosotros pensamos en una práctica y un conocimiento, no digo, una práctica y un conocimiento que trasciende las generaciones y que se transmite de generación en generación, bueno, estamos hablando de historia. Historia oral, en ese caso, ¿no? Por supuesto, vamos a tener que parar hasta los sumerios para que esté escrita. Pero ahí está la génesis de la historia. Entonces, a mí me da la sensación, o a mí me parece esto de que como especie, nosotros, los Homo sapiens sapiens, vamos a hacer después, o monos sin pelo, como lo querramos denominar, nosotros estamos, el vínculo que tenemos con la historia es inseparable. Somos eso, somos bichos de historia, ¿no? Eso es, mira, por ahí retomo cómo arrancaste con el primer ítem, y bueno, acá por eso es importante la historia, claro, somos una especie con historia. O sea, nuestros perros, nuestras mascotas, no tienen historia, no conocen su historia. No lo pueden hacer. Bueno, nosotros sí, somos, de todo el universo conocido, somos la única especie capaz de historiorizar. Bueno, eso es un montón.